de coaching. ¿Por qué está tan de moda el coaching, Jorge? Buenos días. Pues yo creo que está de moda porque hay gente del mundo de la farándula, del mundo de la política, de los deportes, que han dicho públicamente que tienen un coach y cómo les ayuda. Y luego también hay muchas personas, sobre todo del área de ejecutivos de empresas, que han dejado su profesión y se han, digámoslo así, se han encontrado a sí mismos en un proceso de desarrollo personal que les ha llevado a dedicarse al coaching, sobre todo en el área profesional, en el área de empresas. ¿Qué es exactamente el coaching? Bueno, depende de a quién preguntes, te va a dar una respuesta distinta. Para mí el coaching es un arte que consiste en ayudar a otra persona, en acompañarla, para que acceda a los recursos que tiene dentro y que le permiten realizar sus sueños. ¿Cómo accede a esos recursos? Pues a través de preguntas que le hace el coach, a través de un espacio especial que crea el coach con él. Es un proceso de igual a igual en el que básicamente el coach escucha y la persona se encuentra a sí misma. ¿De dónde parte el coaching? ¿En qué se basa? Hay muchas corrientes de coaching, entonces cada escuela, cada formación de coaching tiene orígenes distintos que ponen el énfasis en aspectos distintos, sobre todo de cómo funciona la mente humana. Hay modelos que se basan también en cómo lo que pensamos se refleja en nuestro cuerpo y a partir de la observación atenta del coach hacia los cambios en el cuerpo de la persona, puede discernir qué es lo que está pasando en su interior, qué es lo que está pasando en su mente, cómo piensa y cómo lo que piensa y lo que cree está influyendo en los resultados que consigue, que muchas veces no son los que esa persona desea. En el caso del coaching coactivo, que es la escuela en la que yo me formé, hay una componente muy grande que viene del mundo del arte dramático, de la actuación, que tiene que ver con la conexión también con lo que es importante para uno, con que tenemos la capacidad de elegir siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos, siempre tenemos margen para elegir, tenemos varias opciones, aunque a veces seamos menos capaces de ver esas distintas opciones. Y también bebe de la información que hemos recibido sobre neurociencia, sobre cómo funciona el cerebro, sobre cómo funciona nuestra mente subconsciente, cómo trabajamos con imágenes, la importancia del lenguaje, y en esto se parece mucho a la programación neurolingüística, que también está muy de moda. En el coaching coactivo, otra de las cosas que es muy distintiva es la capacidad que adquiere la persona que trabaja con un coach para afrontar cualquier tipo de emociones y saber que la emoción trae un mensaje, recibir ese mensaje y después soltar la emoción. De manera que uno adquiere un estilo de vida mucho más saludable. ¿Y a qué tipo de personas le puede ayudar el coaching? ¿Y en qué áreas? Bueno, Laura, como te comentaba, tradicionalmente está asociada al mundo de la empresa y en realidad las personas que se pueden beneficiar son todas aquellas que tengan unos sueños, unos objetivos y que en cierta forma sientan que se ven limitados, que no son capaces, que les falta algo y quieren un acompañamiento para lograr esos sueños. Y esos sueños pueden ser en el área de salud, en el área de relaciones, en el área de amistades, en el área de pareja, en el área de las finanzas, de cambio profesional. Puede ser también en el área del entorno, de trasladarse, tomar decisiones importantes como trasladarse a vivir a otra ciudad o incluso cambiar de país, ahora que en nuestro país hay muchas personas que están emigrando a otros lugares. A lo que ayuda el coach es a que uno encuentre sus propias respuestas. En una de las formaciones que recibí nos comentaban
basado en la sabiduría ancestral, que las primeras gentes tenían preguntas y eran libres. Las segundas gentes tenían respuestas y eran esclavas. Y muchas veces vamos buscando respuestas en expertos, en otras personas que han pasado por circunstancias más o menos similares a las que nosotros estamos viviendo, y eso está bien hasta cierto punto, y al mismo tiempo somos diferentes. Y esa persona actuó de una manera determinada en ese momento, con quien era ella, con los recursos que tenía en ese momento, que son distintos a los que nosotros tenemos en cada momento. El coach lo que ayuda es a través de esas preguntas a que uno encuentre su propio camino. Y en ese sentido creo que es válido para todo el mundo. ¿Y en qué consiste una sesión de coaching? Bueno, hay sesiones de muchos colores, como el arco iris. Hay sesiones de coaching que son muy breves, que pueden durar entre 15 minutos y media hora, y que están muy orientadas a conseguir resultados, a romper creencias que son como obstáculos, algunas de ellas, en nuestro camino a conseguir esos resultados, y son extremadamente efectivas. Uno de los referentes de este tipo de coaching es Anthony Robbins a nivel internacional. Luego hay sesiones de coaching que quizás duran un poquito más de tiempo, por ejemplo, digamos 3/4 de hora, 1 hora, incluso un poquito más de 1 hora. Más o menos la mayoría de las sesiones duran eso, y en esa sesión lo primero que sucede es que la persona que va a la sesión trae un tema, algo que es importante para ella, una decisión concreta, una situación en la cual no se siente a gusto, no se siente como le gustaría sentirse, y desea, vivirla de otra manera. Y es esencial que la persona traiga un tema concreto para que la sesión sea efectiva. Y una vez que plantea el tema, el coach lo acompaña, y puede ser con preguntas, con escucha muy atenta, observando los cambios en su cuerpo, cambiando de lugar en una habitación, y se puede hacer en una habitación o en un parque, puede ser también presencial y puede ser a distancia, vía teléfono. En realidad no importa tanto la presencia física, porque el coach a lo que está atento es a cómo funcionan los procesos de la mente de la persona mientras va explicando ese tema que le interesa tanto, y mientras va explicando sus emociones. Y digamos que estamos muy atentos como coaches a cuál es el tono, cuál es la información que no se dice, cuáles son las emociones con las cuales la persona llega y habla de ese tema y de las distintas cosas que surgen en la sesión. Y después del proceso, digámoslo así, después de ese recorrido con preguntas, con escucha, con cambios de lugar, con movimientos, con juegos, a veces hay juegos, lo que sucede es que la persona ya no está en el mismo estado en el que venía. Y en ese proceso va adquiriendo los recursos necesarios para encontrar la respuesta al tema que ha traído en la sesión, y al final muchas veces el coach le pregunta: ¿qué es lo que te llevas de esta sesión? ¿Y qué vas a hacer? Hay un proceso después de la sesión que consiste muchas veces en tomar ciertas acciones o responder a ciertas preguntas de reflexión para profundizar el aprendizaje que la persona ha recibido durante la sesión. De hecho, la magia del coaching sucede en 3 sesiones. Durante la sesión es como si la persona que llega entra en un estado en el que se ve acompañada y abre las puertas de los armarios donde tiene todos esos recursos. Y en 3 sesiones lo que sucede es que pone en práctica esos recursos para dar una respuesta al tema que ha traído, y vivir más plenamente y disfrutar más de su vida y sentirse más libre a la hora de tomar elecciones. En algunos de los aspectos que comentas, yo encuentro ciertas similitudes con acudir a una consulta, a una sesión con un terapeuta o con un psicólogo. ¿En qué se diferencia el coaching de este tipo de técnicas? Bueno, para mí hay varias diferencias, y por supuesto hay psicólogos y terapeutas que también realizan sesiones de coaching. Claro, no utilizarán, supongo, ¿no? Porque coaching también
pues digámoslo así, que permite utilizar una serie de herramientas que se pueden usar en muchos contextos. Es como un destornillador que lo podemos usar para muchas cosas distintas, entre ellas abrir una lata de pintura o atornillar o desatornillar un tornillo, ¿sí? Un terapeuta actúa desde un lugar de conocimiento y un psicólogo también de experiencia y de ser experto en un área determinada. En el caso del terapeuta normalmente nos referimos más al área de salud, en el caso del psicólogo nos referimos sobre todo al área de salud mental. Y a veces lo que se busca en esos procesos es información del pasado, para entender el porqué de la situación presente y a partir de ahí ayudar a la persona a realizar un cambio. En el caso del coaching, sobre todo nos centramos en el presente, no en el pasado. Lo que ha sucedido antes pone un contexto y nuestro foco no es entender el porqué. Nuestro foco es ayudar a la persona, acompañarla para que desde donde está llegue hasta donde quiere estar, o sea, desde el presente vaya hacia el futuro. Esa es la primera diferencia fundamental. La segunda es que el coach no es experto en la otra persona. El coach lo único en lo que quizás tiene cierta maestría es en entender cómo funciona la mente. Y lo que hace es reflejar como un espejo lo más fielmente posible a la otra persona qué es lo que está pensando, qué es lo que está diciendo y qué impacto tiene. Y las respuestas a eso las brinda la persona, no las da el coach. Entonces la relación se establece más de igual a igual. Es un acompañante en un proceso donde la persona se encuentra a sí misma. Tú eres doctor en físicas y has realizado tu labor profesional en distintas universidades de todo el mundo. ¿Cómo has llegado al coaching? Bueno, en realidad llegué por un proceso personal. En mi caso estaba relacionado con el área de relaciones personales. Era un área en el cual sentía que me costaba desarrollar el tipo de relaciones, sobre todo a nivel de pareja, que yo deseaba. Y empecé a explorar ese campo cuando tenía 26 años y estaba realizando mi doctorado en Alemania. Más adelante volví a retomar ese camino a raíz del fallecimiento de mi esposa y a raíz también de descubrir que en la universidad había muchos estudiantes a los que yo daba clase que no sabían por qué estaban cursando esa carrera. Estaban delante mío, iban a estar durante 3, 4 o los años que fueran dentro de la universidad haciendo unos estudios sin la claridad de motivación de por qué lo hacían. Y desde mi perspectiva esto contribuía a un gran número de fracasos a nivel académico, de falla de exámenes, de bajo rendimiento, y no podía darle una respuesta como docente con las herramientas que tenía hasta ese momento. Podía hacer las clases entretenidas, de hecho saqué buenas puntuaciones en las encuestas de evaluación docente con los estudiantes, y digámoslo así, esa situación me hizo replantearme que la solución estaba a un nivel más profundo, que tenía que ver con ayudar, con acompañar a los estudiantes a que realmente conectaran con aquello que les apasiona, con sus sueños, y que a partir de entonces decidieran si continuaban sus estudios o si lo que les llamaba la atención, lo que les apasionaba, era otro área, la música, el arte, la danza, el dibujo, cualquier otra cosa, incluso carreras que no existen, pero hay profesiones y muchas personas que, disfrutan realizando eso y consiguen unos ingresos adecuados. ¿Por este motivo te dedicas al coaching? Por ese motivo llevo los últimos 5 años dedicándome al coaching, al liderazgo, al desarrollo personal, también conmigo mismo, porque creo que es fundamental como coach trabajar, conocer el instrumento que somos. Como ser humano somos un instrumento magnífico y cuanto mejor lo conocemos, mejor podemos acompañar a otras personas a desarrollar ese ser humano que son.
independientemente de hacerlo, por ejemplo, ahora a nivel profesional y también de hacerlo en las clases que doy en las universidades. Para terminar, ¿qué le dirías a alguien que esté interesado en el coaching? Tanto para practicarlo para sí mismo o para dedicarse a ello. Bueno, le diría lo primero que lo pruebe. Que lo pruebe, y muchos profesionales ofrecemos una primera sesión gratuita que suele ser más breve y que permite sentir, vivir en primera persona qué es una sesión de coaching y qué me puede aportar. Y también le diría que se pregunte qué es lo que quiere realmente. Porque a esa sesión de prueba también hace falta que traiga un tema. Y porque en función de lo que quiera realmente, el coaching va a ser un camino adecuado para él o lo va a ser otra de las infinitas posibilidades que tenemos hoy en día. Entonces, para contactar contigo, pueden contactar a través de tu página web. Pueden contactarme a través de tu correo electrónico, que dinos cuál es. Pueden contactarme a través de mi página web, www.jorgeserrano.com, lo verán debajo del vídeo probablemente, a través de mi correo electrónico, de la sección de contactos de la página web. Esa es la mejor forma para entrar en contacto conmigo. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Laura, un placer.